tenemos muchos casos. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, hombres jóvenes, que no se animan, por ejemplo, al matrimonio. Eso es muy en el día de hoy. ¿Por qué? Porque tal vez tuvieron una experiencia familiar difícil. Porque, ¿y qué tal si las cosas no funcionan? ¿Y qué tal que yo no tenga la capacidad suficiente para llevar ese hogar? Hay hombres que, frente a un desafío desde el punto de vista espiritual, y generalmente tenemos los hombres mucha resistencia a iniciar la vida espiritual, porque qué tal que yo no pueda con las demandas que el Señor tiene para mi vida. Y nos convertimos en guerreros con muchas dudas. Y cualquiera que sabe estrategia militar sabe que un guerrero en la batalla que duda es un guerrero muerto. Tal vez cambiemos de tercio. Le hablo aquí a las princesas guerreras. Princesas guerreras, ustedes tienen un papel muy importante frente a la capacidad de ese hombre guerrero que está a su lado de superar las dudas. Ese sí. La mayoría de nosotros, si no todos, dependemos de una u otra forma de la afirmación de la mujer que está al lado, sobre todo en los momentos difíciles. En cierta medida, mis queridas princesas guerreras, hasta dónde llegue su hombre depende de ustedes. Cualquier mujer que lleve un buen tiempo de matrimonio, hablaba con una pareja, con ella, que quedó viuda hace poco, después de como 50 años de matrimonio, decía eso. Depende. Mi marido llegó y fue un gran hombre de Dios y todo eso, y ella reconocía por todo el apoyo que fue para su esposo. Es muy difícil ser el hombre seguro y guerrero victorioso sin la afirmación de la mujer que está al lado. Qué difícil es frente a actitudes de, ay, pues no, ¿usted qué va a ponerse a hacer eso? Usted para eso no sirve. Ya lleva como 5 años y nada. Eso, cada hombre necesitamos de la admiración, de la afirmación de esa mujer al lado. Hablo para una necesidad de ustedes, después la pongo en los caballeros. ¿Sí o no, sobre todo las damas casadas, que ustedes necesitan diariamente ser afirmadas en que son amadas? ¿Cierto? Pero eso es diariamente. Yo no sé, pero generalmente pasa que el día de ayer, por ejemplo, usted fue todo un príncipe, le ayudó en la casa, le trajo flores, le dedicó una canción, mejor dicho, hizo todo eso. Y algo ocurre, viene un duende, no sé qué misterioso durante la noche, ¡prum! Todo eso se borró porque el día de hoy, otra vez, ay mi amor, ¿será que si tú sí me quieres? Necesita que cada día sea afirmada. Pongámoslos en términos de ese guerrero. Cada día necesitamos, igualmente como ustedes necesitan sentirse amadas, necesitamos la afirmación cada día
No como una señora me decía, pues por algo me casé con él hace años. Si no, ya lo hubiera dejado, me dice una. Si no creyera, no. Necesitamos la afirmación. Y eso ocurre mucho en la vida espiritual. Necesitamos de esa afirmación. Una señora me decía, no, es que yo tuve que tomar las riendas de la vida espiritual de mi hogar. Pues ya las tomó y va a ser difícil que ese hombre que tiene a su lado, porque es que mi esposo no es el líder espiritual. Pues ni va a serlo si sigue así. Así funcionamos. Miren, estimúlelo en su vida espiritual. Ese cuento de, es que todas, pero es que casi todas es que él no es el líder espiritual que yo necesito, con mi hogar necesito. Miren, estimúlelo así cuando empiece a orar. Cuando se lance por fin a orar por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos. Amén. ¡Oh, mi amor! ¡Qué oración tan ungida! Además, utilicen otra herramienta que ustedes pueden utilizar, señora. Y es que te ves tan sexy orando. Uy, el tiempo se manda una verdadera oración ahí mismo. Ay, alguna señora me decía, es que parecen niños. No sé si eso es de niños, pero el principal temor por el cual los hombres no enfrentamos muchos desafíos es porque tenemos miedo al fracaso. Porque el fracaso, desafortunadamente, nosotros hemos interiorizado que tenemos valor en la medida que alcancemos logros y alcancemos metas y tengamos resultados. Por eso nos enfrentamos con tantos problemas a los nuevos desafíos. Veamos un caso concreto en la vida del apóstol Pedro también. ¿Recuerdan ese pasaje donde el Señor se acercó a la barca caminando sobre las aguas? Entonces Pedro dijo, uy, este está como bueno, ¿lo intento? El Señor dijo, hágale Pedro. Y Pedro, pues bien lanzado que era, se lanzó y empezó a caminar sobre el agua. Pero dice que escuchando y viendo las grandes olas y la tormenta, quitó los ojos del Señor y empezó a ver. ¿Y qué le pasó al pobre Pedro? Empezó a hundirse. En la medida que cada uno de nosotros quitamos la mirada del Señor, que nuestra fe sigue creciendo, es alimentada, nos volvemos otra vez guerreros que dudan. Nuestro principal obstáculo para esto es el temor. Pero debemos derrotar el temor por lo siguiente. Como dice sus bosquejos, el guerrero tiene todo lo necesario. Y veamos el Jueces capítulo 6, versos 14. Dice, el Señor lo encaró otra vez a él y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Ve con la fuerza que tienes. Tienes todo lo necesario. Tal vez creas que no. ¿Y por qué? Porque yo te envío. El mismo apóstol Pedro, años después, ya siendo líder de la iglesia, siendo esa roca de la iglesia primitiva, en 2 de Pedro 1.3 escribía, hablando del poder de Jesús, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
el Señor te ha dado todo lo necesario para enfrentar esa causa por el cual te trajo a este mundo. El Señor ha puesto en cada uno de nosotros un corazón de guerrero. Pero también nos ha dado una causa por la cual vale la pena luchar, que es sublime, que es justa, en fin, no sé cuál es la de cada uno. Pero frente a esa tenemos temor y tenemos muchas formas de evadir esa causa. La mayoría de esa es nuestra poca capacidad para comprometernos. En el fondo es temor. Temor porque no queremos fracasar, pero el Señor nos dice, tienes todo lo necesario, todo, para ser el esposo, líder de ese hogar, el padre de tus hijos, el empresario que estás, del negocio que tienes, el profesional que desea ser. Tienes todo lo necesario. Pero hay también que tener cuidado con lo siguiente. Así como el mayor temor del guerrero es el fracaso, el mayor dolor del guerrero es el remordimiento. ¿A qué me refiero con el remordimiento? Después de muchos años, levantarnos y decir, si yo hubiera intentado hacer esto, si yo me hubiera decidido a esto, si hubiera hecho esto. Tienes todo lo necesario. Por temor al fracaso no vale la pena enfrentar ese dolor posterior de decir, y nunca realmente lo intenté. Tengo un amigo que vivía obsesionado porque su hijo aprendiera a montar patineta. Y a la edad de 2 años le compró una patineta así grande y lo puso a montar patineta. Montó al peladito en esa patineta y lo lanzó en una especie de bajada. El peladito con algo de equilibrio, pero no pudo frenar y se fue contra un muro. El peladito salió volando, cayó muy fuerte contra el prado y había una piedra, se pegó en esta sección del muslo y fractura. Fractura complicada, se desplazó el hueso, tuvieron que operarlo. Ese es el caso que entonces las esposas miran al esposo y ¿no? Como dicen las señoras, tal vez no he pensado en divorciarme, pero sí en matarme. Y no, ¿cómo se sintió él? Con el rótulo ese grande de fracasado. Pero el peladito tuvo bastantes problemas tuvo que volver a aprender a caminar, porque por el temor de pararse y el dolor se le olvidó a caminar y tuvo que volver a aprender a caminar. Aprendió el peladito. Y este papá, una que otra vez les decía, hijito, ¿ya estás listo para volverte a montar en la patineta? Cada vez que la mamá escuchaba eso, decía, cuidadito, usted vuelve a montar y ahí sí que lo mato, no solo lo dejo. Pero él le seguía preguntando, mi hijo, ¿ya estás listo para volverte a montar en la patineta? No, la patineta permaneció todavía guardada en el garaje. Peladito tenía como 7, 8 años. Y un día se le acercó a su papá. A él se le había olvidado. Y le dijo, papi, ya estoy listo. ¿Para qué? Para montarme de nuevo en la patineta.